Un placer estar nuevamente con ustedes, pues esta fecha que es tan notoria en la Ciudad de México, porque el jueves 19 de septiembre de 1985 hubo un temblor en la Ciudad de México. Un temblor de 7.1 y en Michoacán 8.1. Ese terremoto que duró 4 minutos en la escala de Richter se manifestó en dicho año, iniciando a las 7 de la mañana con 17 minutos con 49 segundos, la hora que se registró para alcanzar esa magnitud de cerca de 8.1. Toda esta situación que tuvimos en el sismo que afectó toda la zona del centro de la Ciudad de México, el sur y occidente de México, en particular toda la Ciudad de México, donde se percibió a las 7:19 minutos debido al arribo de la onda S del sismo, hora local ha sido el de más magnitud significativamente en aspecto dañino en la historia escrita por los movimientos tectónicos en dicho país y en dicha capital, que es México y lo que se consideraba Distrito Federal. Toda esta situación que superó incidencias y daños registrados parecidos, pero con mayor elevación. Recordarán que en 1957 hubo un temblor también en la Ciudad de México donde se cayó la estatua de la Independencia, el Ángel, pero este fue más terrible, que hasta entonces había sido en esa época pues uno de los más notables en la ciudad. La réplica, acontecida un día después de la noche del 20 de septiembre, también tuvo una gran repercusión para toda la capital, que se colapsa, estructuras reblandeciéndose día a día. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil, porque en esa época todavía no estaba estipulado hacernos conscientes, no teníamos conciencia de precaver toda esta situación tectónica, y que aquí esos protocolos de acciones de recursos de toda índole relacionada con todas estas catástrofes. Aquí vemos que el Sistema Nacional de Protección Civil no se creó sino hasta el año siguiente, en 1986, que el Fondo de Desastres Naturales, FONDEX, 10 años después, hasta 1996 se haría, y debido a que también los generalizados en la inacción y la minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezado a nivel federal para entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Situación vivida en 48 horas siguientes el sismo fue un caos generalizado que palió considerablemente cuando a las propias sociedad civil comenzó a autoorganizarse en la acción de rescatar y asistencia de las víctimas y de los damnificados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existe un estimado de 3.192, que fueron mencionadas las cifras oficiales, mientras que unos 20.000 fue el dato resultante de los cálculos que habían hecho algunas organizaciones. En cuanto a otros países de tipos de pérdida, se han calculado que económicamente fueron como unos 8.000 millones de dólares, que unos 250.000 personas quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar todos sus hogares. Las tareas de rescate de las víctimas, que se prolongaron hasta el mes de octubre, y la remoción de escombros,
Incluso hasta 10 años después, hasta 1995, todavía se estaban sacando pues todos esos escombros. En el 2017 aún existen campamentos derivados de esos dos sismos. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole y abarcaron un sinnúmero de aspectos, tanto en la Ciudad de México como en el propio país, y en el alto número de víctimas heridos, la remoción de escombros y de todos los esfuerzos de todas las índoles por lograr que para entonces se le denominó vuelta a la normalidad. En cambio, en el entorno urbano de diversas zonas de la ciudad se hicieron creación de nuevos inmuebles que fueron pues poco a poco reemplazando a toda la pérdida que se había tenido, y para ampliar lo que estaba existente, la creación de nuevos espacios públicos que se ocuparon todas esas casas que se cayeron, se les dio este uso como parques, plazas y complejos de edificios en los espacios que dejaron las construcciones derrumbadas, la mayor participación tanto política de la ciudadanía y el surgimiento de nuevos grupos políticos y organizaciones no gubernamentales. El cambio político que se generó, mayor democratización en la capital del país en 1993, con la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la posibilidad de elegir a sus gobernantes en 1997, la modificación a niveles nacionales de las legislaciones de construcción que ya existían se fueron ajustando en realidades a la realidad sísmica del país y a la creación de otras nuevas tendencias de cultura de prevención y de protección civil y de las respuestas que ante las grandes emergencias, además de todo ese desarrollo de las investigaciones y de ir haciendo una prevención y estudio de la naturaleza en este aspecto. Fíjense que los contextos que se van haciendo en la situación política y económica de un país que, pese que había sido designado por la FIFA como sede de la 13ª Copa Mundial de Fútbol para la competencia internacional que se llevaría a cabo en 1986, México enfrentó la crisis económica de 1982 y era entonces, en esa época, presidente Miguel de la Madrid Hurtado quien propuso un programa de inmediata reordenación económica para combatir la inflación, proteger el empleo, recuperar las bases de un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo. La inflación llegó hasta 1983 con una tasa anual del 117% y descendió al 60% en 1984, que al parecer, debido al manejo realista de la política cambiaria que logró la cotización tanto en dólares como en pesos en el año de 1984, que fuera de 148.50, la cual cambió en 1985 a 450,000. Además, este año llegó a perder temporalmente la mitad del mercado en cuestión del petróleo. Se dio la caída de valor de la explotación petrolera que determinó a los ingresos públicos con este concepto. Se redujeron a un 9.7% el PIB y en 1984 al 8.4% en 1985. Por otra parte, toda la participación en el PIB de los ingresos públicos no petroleros también disminuyó a un 20.8% del PIB en 1984 y al 20.2% en 1985 como resultado primordial de toda esa erosión y recaudación tributaria provocada con la inflación y el deterioro que en cierta forma, en términos reales, en los precios de tarifa del sector público. Fíjense, estas cifras que yo les voy dando en cuestión de lo que afectó un temblor en la Ciudad de México, ya vimos que está afectando los trabajos, en la cuestión petrolera que tuvo todo eso. Aquí, como vimos, fue uno de esos días en los que la naturaleza nos hizo sentir pánico. El movimiento de placas y reacciones geológicas, donde las estructuras cayeron, pero también el humano,
que esa es en realidad la pérdida más grande, donde los edificios, sin ser supervisados, sobrecargados, porque ahí, recordarán que ahí se dieron cuenta de muchas situaciones, por ejemplo, todos esos edificios cargados de maquinaria, ¿sí?, de costura, donde murieron muchas costureras. Ese fue uno de los problemas principales que tuvo la Ciudad de México con el problema de las costureras mal pagadas y aglomeradas realmente en todos sus edificios de Isabel la Católica, de Izazaga. Todos esos edificios se cayeron por esa sobrecarga que había de maquinaria. Al hacerse ese sismo, ese movimiento de esas placas tectónicas, pues no pudieron resistir todo eso y tanto tuvieron pérdidas económicas como también, que son lo más lamentable, pues fueron las humanas, todas las calles de San Pablo. Aquí vimos cómo se fueron haciendo. Recordarán que el Distrito Federal había cantidad de vecindad de Quinto Patria donde tenían todas esas rentas congeladas y había cantidad de personas ahí. El problema de los edificios como el de Tlatelolco, que se derrumbaron pues piedra a piedra, edificio, pero también con hombres. Y aquí empezó con el Hospital General, el Hotel Regis, y que se encendió, y que después llegó a lo del edificio de Tlatelolco. Fíjense cómo va haciendo a través de la historia todo un conteo, una revaloración del recuento de los daños. Aquí quisiera yo mencionarles para que veamos una situación. El explorador polar alemán y meteorólogo Alfred Wegener en 1915 va a descubrir las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Es llamada también litosféricas. Es un fragmento de litosfera relativamente rígida que se mueve sobre la atmósfera en una zona relativamente plástica de un monto superior. Toda la litosfera está dividida en placas. Estas placas tectónicas que van a ocupar 15 de ellas un gran tamaño y que hay más de 40 microplacas. Las 7 placas principales que se pueden denominar y que vamos viendo que tienen un espesor de 10 a 150 millas y que están ubicadas tanto en océanos como en toda esa situación que se le consideran los continentes. Los continentes que van a albergar todas las placas tectónicas y que se ocasionan a medida de que tienen una función importante, en las que vamos viendo que las placas más grandes es la del Pacífico, con 103.300.000 kilómetros cuadrados. Esa es la placa, se puede decir que la más grande. Y van a ver la placa africana, arábica, de la Antártida, de Cocos, que esta placa es la que se movió cuando fue el terremoto de la Ciudad de México, la de Cocos. La de Juan Fucas, la placa de Nazca del Caribe, que son las que están haciendo. En este momento se han ido haciendo como una revisión de estos 3 tipos de movimientos que originan las placas, y que va a ser la convergente, es donde se va acercando una placa a otra. Luego viene la divergente, donde se van separando, y la que es transformante, la que se mueve de lado en relación a la otra, ¿sí? Estos 3 tipos de movimientos son los que se ocasionan. Vamos a ir viendo que cuando fue el temblor de la Ciudad de México, en el edificio de Tlatelolco, denominado también edificio de las 3 culturas, que es la plaza de Tlatelolco,
aquí va a ir cayendo el edificio Nuevo León y más adelante va a caer el edificio multiedificio familiar denominado Juárez. Va a caer la secundaria número 13, llamada Héroes de Chapultepec, y la escuela Conalep de Gumber. Va a caer también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicada en eje central y Xola. Ahí el edificio se cayeron 5 pisos y lo bueno es que era todavía una hora en la que los empleados no entraban, pero ya estaban los de intendencia. A esa hora estaban entrando y muchos de ellos sí murieron. Aquí vamos viendo cómo los edificios se empezaron a ver que más de 300 edificios totalmente se cayeron y 700 estuvieron a punto de desplomarse. Toda esta sobrevivencia que se dio, y había también un edificio en Chapultepec que era de la revista Siempre, también se cayó. Y aquí van haciendo todo un recuerdo de todos esos edificios registrados que se cayeron, las condiciones precarias que tenían las trabajadoras costureras, que se produjo ese sismo que estamos viendo en la subestructura de la placa de Cocos, debajo de la placa que está en el continente americano, pero América del Norte, aproximadamente a unos 15 kilómetros de profundidad, y que se hizo el epicentro, que se localizó a más de 9.400 kilómetros de profundidad en la Ciudad de México. Cuando vamos viendo a distancia todo lo que fue ocurriendo, pero fíjense cómo es la naturaleza, cómo son las consecuencias de un país. ¿Qué pasaría si no hubiera placas tectónicas? Si no hubiera esos movimientos, pues simplemente pasaría que la Tierra se empezaría a calentar, se volvería inhóspita como el planeta Venus. Los montones que van formando esas montañas, las placas tectónicas, canalizan el aire hacia arriba, donde se enfría y se condensa en una forma como de gotitas de lluvia que ayudan a extraer todo el carbono de la atmósfera, y que luego está el otro ayudante, que ya son los volcanes. Se dejaría de mover las placas tectónicas, desaparecería de la naturaleza todos esos movimientos de terremotos, de volcanes, de maremotos, pero estos sucesos también acarrearía muchos cambios en el planeta, que resultaría como una forma catastrófica, y en la que las placas tectónicas ya vimos que cumplen una función que resalta la esencia para que el planeta tenga vida, el planeta Tierra. Entonces, fíjense en cómo a través de las desgracias también nos vamos enterando cómo es nuestro planeta, cómo es el lugar a donde nosotros vivimos, qué medidas tenemos que ir tomando, cómo nos debemos ir responsabilizando de ir checando todo este tipo de situación. Hoy, 19 de septiembre del 2022, a las 13 horas, punto 5 minutos, 9 segundos, hubo un pequeño temblor de una magnitud de 7.4 y el epicentro con una longitud de 18.22 grados, 103 a 32, que se localizaron en Cualcomán, Michoacán, con una profundidad de 15 kilómetros. Ahora hay que esperar la réplica, porque esto sucede así. Fíjense en que todo aquello que se ha ocasionado
ya visto desde lejos y contemplando en aspectos políticos, pues vemos la corrupción a nivel político que había, en el cual no se supervisaba la durabilidad de los edificios, porque el gobierno en esa época, específicamente el PRI, donde estuvo Miguel de la Madrid, estaba lleno de corrupción donde no se checaban los edificios, no se checaban muchos aspectos sociales y que simplemente quedó en evidencia, y que un día vamos a hacer un video especial porque es de gran importancia ese problema que tuvieron las costureras en la Ciudad de México, porque después de que muchas murieron, no se les querían dar indemnizaciones, no se les quería pagar a los familiares, ¿sí? Toda esa situación, y cantidad de personas también quedaron desempleadas. Fíjense en que cada año México no ha querido olvidar este día, porque tenemos que tenerlo fresco, tenemos que tenerlo presente para estar checando nuestras casas, para estar viendo que no haya paredes fragmentadas, que no haya estructuras cayéndose y que no estén habitadas, principalmente porque la mayor pérdida es la pérdida humana. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues veremos cómo va a resultar la réplica de este temblor que se originó ahora, 19 de septiembre del 2022, en la Ciudad de México, y que su epicentro fue en Michoacán. Que pasen un buen día, y esto ha sido todo por hoy.